La letra de un viejo cántico dice: si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron creadas. Si quieres, vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande que no se puede negar. Y dice el coro: yo sé que Él vive, pues no veo la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Hoy estudiaremos precisamente sobre el propósito de Dios al crear al mundo y todo lo que en él habita. ¿Qué papel juega la naturaleza y la humanidad dentro de este planeta al que llamamos hogar? Creados para el propósito de Dios es el título de esta lección para esta semana. Dios te bendiga y bienvenido una vez más a la clase de Escuela Bíblica, donde seguimos trabajando estos temas bajo la unidad La creación en la Biblia. El tema de la creación es tan extenso y profundo, con unas implicaciones extraordinarias. Mire, que no importa cuántos estudios escuchemos, siempre hay algo nuevo que aprender. Así que busca ese lugar especial que usas para ver y escuchar estas clases y acompañemos a Adán y a Eva, al salmista David, al apóstol Pablo y al mismo Jesús en esta travesía de vuelta al Edén. Hablemos del mensaje general por medio de la naturaleza. Hebreos 1:1 nos dice que Dios se había manifestado a través de la historia por medio de los profetas hasta que apareció su máxima revelación, Jesucristo. Sin embargo, esta no era la única forma en que Dios se había revelado a la humanidad, porque antes que los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, etc., y antes que los profetas proclamaran a Jehová como el único Dios verdadero, mucho antes, ya Dios se había revelado a la humanidad. ¿Pero cómo? Por medio de la naturaleza. Sí, la naturaleza nos testifica que hay un creador. A esto se le conoce como la revelación de Dios por medio de la naturaleza. El universo es la mejor evidencia de la existencia de Dios, de una mente maestra detrás de todo lo que existe. Y ese es el tema del cántico de David, ese Salmo 19, que comienza diciendo: los cielos, ¿qué hacen? Cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche declara a otra sabiduría. Dice que no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Y cómo? Pues mire, yo me imagino al joven y sensible David sentado cuidando las ovejas de su padre, y al observar toda la naturaleza que le rodeaba, percibió de ella que estaba hablando acerca de Dios. Los cielos nos cuentan todos los días su gloria, y por eso Dios merece ser adorado. El firmamento anuncia que todo proviene de Él, y esa voz no la puede callar nadie, y nadie grita más fuerte que ella. Y lo interesante es que no hace falta un lenguaje formal para captar lo que nos dice la naturaleza. Mire, no importa cuál sea nuestro idioma o dialecto, podemos entender el lenguaje de la creación. ¿Por qué? Porque su lenguaje trasciende los lugares, las épocas, las costumbres, los idiomas y las latitudes. Mire, desde el que vive en el caluroso desierto hasta el que vive en el polo sur, desde el que vive frente al mar o hasta el que vive tierra adentro, desde el valle hasta la montaña, desde Adán hasta nosotros, siempre han estado presentes los elementos de la naturaleza que hablan acerca de que hay un creador, porque en cualquier lugar, en cualquier época, hay animales, árboles, plantas, peces, aves, el sol, la luna, las estrellas, las nubes, los mares, los ríos, la nieve, montes, el arcoíris, lluvia, viento. ¿Qué más le puedo decir? Están presentes en todas partes y le grita al hombre día a día que hay un Dios que es real.
Y aunque es cierto que este mensaje no habla de temas específicos y fundamentales como pues son Cristo, ni la salvación, ni cómo Dios quiere, ¿verdad?, que se le adore, pero al menos nos dice que hay un creador que estableció un orden, una jerarquía, una belleza, una forma de hacer las cosas, y un equilibrio, un propósito, y hay una sabiduría y un respeto que hay que seguir. Eso lo puede entender desde el filósofo hasta el miembro de una tribu recóndita, en el siglo X antes de Cristo o en este siglo XXI. Continuó diciendo el salmista: en ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, de su habitación, se alegra cual gigante para correr el camino, de un extremo de los cielos en su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Usted ha visto en los teatros, en los coliseos, cuando hacen obras o conciertos, donde ponen lo que se llama un perseguidor, ¿verdad? Que es esa luz blanca potente que la focalizan sobre un actor o un músico para que donde quiera que él se mueva, ¿verdad?, toda la atención esté puesta sobre él. Pues Dios puso a ese sol que sale todos los días para buenos y para malos, como ese gran perseguidor que enfoca a todo el planeta de extremo a extremo, para que ninguno perdiéramos de vista nada de la obra magnífica que Dios, como escritor, productor, director y protagonista, compuso. ¿Cuál? Su hermosa creación. Hablemos ahora acerca del mensaje específico por medio de la palabra. Continuamos en el Salmo 19. Como decíamos anteriormente, lo bueno del mensaje de la naturaleza es que es universal, pero tiene como desventaja que no especifica sobre ciertos temas imprescindibles. Por eso es necesaria la revelación por medio de la palabra. La naturaleza nos habla de la grandeza de Dios, pero las escrituras nos instruyen sobre cómo vivir para Él en este mundo caído. Ese es el tema de los versos siguientes de este Salmo 19. La importancia de la palabra de Dios para conocer al Dios que se revela. Versos 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El salmista utiliza varios nombres que fundamentalmente se relacionan con lo mismo, la palabra de Dios. Ley, testimonio, mandamientos, preceptos, temor y juicios. Todas esas palabras se refieren a la totalidad de la enseñanza de la voluntad de Dios revelada a través de las Escrituras. Dice que ella es perfecta, o sea que es completa. No necesita nada más para convertir o restaurar al alma de aquella persona que medita en ella. Dice que es fiel, o sea que es cierta, que es confiable. El que la estudia deja a un lado la ignorancia y se convierte en una persona sabia. Dice que es recta, así que expresa exactamente, sin lugar a duda, la voluntad de Dios, y el que la sigue se vuelve una persona, mire, alegre. Interesante, ¿verdad? Es pura, clara, sin confusiones. Por eso es que aclara la visión del alma. Es limpia, o sea, no conduce a la inmoralidad ni lo impuro. Por eso el que recibe la palabra permanece, porque no está bajo el dominio del pecado. Es verdadera, es justa en sus planteamientos y no se entrega ni se vende los intereses de nadie, ¿verdad? Mantiene su rectitud. Los restantes versos se centran en los beneficios de procurar y obedecer la palabra del Señor. ¿Cómo cuáles beneficios? Pues mire, que ella es valiosa. Dice que deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Es extremadamente admirable y deseada, y la compara mejor que dos elementos altamente apreciados en tiempos bíblicos. El oro era el metal más valioso, pero el que ha pasado por un proceso de alto refinamiento es mucho mejor. La miel es buena, pero la más dulce es la fresca, la que brota miel directamente del panal. Pues por encima de la miel y por encima del oro afinado está
la palabra del Señor. Dice que recibamos su amonestación. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Nos advierte sobre las cosas que desagradan a Dios. Y la recompensa es ¿para quién? Mire, para el que obedece la palabra. No es para el que meramente la lee o la conoce intelectualmente. Dice también otro beneficio que libera. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La palabra pone al descubierto nuestros pecados ocultos, los que no percibimos a simple vista, pero que están presentes como las intenciones o motivos que nos impulsan a realizar o dejar de hacer algo. Los pone en evidencia ante nosotros mismos y entonces nos ayuda a dar, mire, ese primer paso para que nuestra alma esté libre, sin sentimiento de culpa, para servirle libremente. Además, preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de la rebelión. La palabra fortalece el alma para evitar desobedecer deliberadamente a Dios. Recordemos que en su naturaleza todo pecado es soberbia y el rebelde no admite disciplina. Finalmente, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Para lograr que consideremos el valor de la palabra y recibamos su amonestación y nos liberte de nuestros pecados y nos aleje del orgullo, hay que meditarla, hermano, constantemente para que modele nuestras palabras, lo que decimos. No basta con leerla, hay que meditar en ella. Mire, hay hermanos que a veces uno escucha que pueden leer un montón de capítulos de una sentada, como dice uno. Se saben decenas y decenas de textos de memoria, los pueden recitar fácilmente, pero son faltos de sabiduría. ¿Usted los ha visto? Toman malas decisiones en su vida y cuestionan a Dios cuando las cosas les salen mal. Se enfrían y dejan de ir a la iglesia. Pero ¿cómo explicamos esto? Que una persona que lee tanta Biblia, que sabe tanta Biblia, a veces cae, ¿verdad?, en este tipo de conducta. Porque el conocimiento de Dios, escuche esto que le voy a decir, hermano. El conocimiento de Dios no viene por leer mucha Biblia, ni por memorizar un texto sin discernirlo. Usted desarrolla entendimiento de quién es Dios y cuál es su voluntad cuando usted medita en la palabra, reflexiona sobre lo que ha leído. Cuando usted, después de leer un texto, un pasaje, usted se pregunta, ¿qué quiere Dios mostrarme en este pasaje? Si lees mucho, pero entiendes poco, déjame darte una sugerencia. Lee menos y medita más. Parece una contradicción, pero no lo es. Trátalo. Ya vimos para qué fue creada la naturaleza. Para exhibir la gloria y el poder de Dios. Pero ¿para qué fuimos creados nosotros? Vamos a ver lo que dice el Señor en Miqueas 6, versos 1 y 2 y luego el 8. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En estos versos se nos presenta un juicio donde el acusado es el pueblo de Israel y Dios llama a la naturaleza para que sirva de testigo de cargo. O sea, la naturaleza podía dar fe de que el hombre sabía lo que Dios le requería. Dios había sido amoroso y protector con la nación, pero Israel le respondió con rebelión. Ellos depositaron su confianza en que Dios se conformaría con los sacrificios de animales y que no le importaría su mala conducta. No quisieron entender que el sacrificio es válido únicamente cuando brota de un corazón que ama y obedece a su Señor.
El rito no tiene poder para salvar. Es como el que se cree que es salvo porque asiste los domingos al templo, porque ofrenda y hasta diezma, pero cuando sale del templo lleva una vida impía. Mire, hermano, a Dios no se le engaña ni se le compra, perdóneme la frase, con ofrenditas. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios de sus hijos? ¿Para qué fuimos creados? Dios les había mostrado lo que Él esperaba. Y se lo declaró a través de la ley y los profetas, por lo que no tenían excusa. Él pedía lo que es bueno porque Dios siempre pide lo que es bueno. La esencia de la santidad y la adoración. Lo que alguien agradecido haría por amor a su Señor. ¿Qué cosas les pedía? Número 1, hacer justicia. Se refiere al trato hacia los demás. Que fueran dignos de confianza, honestos y sinceros con ellos mismos, con los demás y con Dios. ¿Solamente en el aspecto religioso y de los rituales? No, hermano. En todos los aspectos de su vida, en sus obligaciones civiles y comerciales, porque Dios nos pide cuenta de todo lo que hacemos. En segundo lugar, amar misericordia. La misericordia es una cualidad superior a la justicia, porque cuando hacemos justicia le damos a cada quien lo que merece. Al bueno le damos lo bueno y al malo le damos lo malo. Pero en la misericordia otorgamos a ese lo que ese no se merece, que es perdón y bondad al que no nos corresponde. Conlleva ayudar al pobre y necesitado, pero fíjese que ese deseo brota del corazón. Amar misericordia es sentir satisfacción y gozo, gustarle y desear ser misericordioso. Y no por obligación o apariencias para que lo vean y lo alaben por lo buena gente que es. Y número 3, humillarte ante tu Dios. Nótese que las primeras dos tienen que ver con nuestra relación con los demás. Pero esta tercera tiene que ver con nuestra relación con Dios. No obstante, esta tercera produce las otras dos, porque el que se humilla ante Dios, por consecuencia, hace justicia y ama la misericordia. Eso de humíllate ante tu Dios se puede traducir como humíllate para andar con Dios. Fuerte. La humillación es requisito para el que desea compartir con su Creador. Humillarse es reconocer nuestra iniquidad, insuficiencia, someter a Dios todo pensamiento de superioridad que podamos tener y concientizar de que la salvación depende exclusivamente del amor y la gracia divina. Estas tres acciones deben ir, mire, juntas de la mano para que proporcione la visión completa de lo que es servir a Dios. Porque se puede emitir justicia, pero severa e inflexible si no se tiene misericordia. Y se puede tener misericordia, pero a conveniencia, para obtener algo a cambio del que estamos perdonando. Y ahí violamos la justicia. Hay otros que profesan, no, yo me humillo solamente ante Dios. Y entonces no son misericordiosos con el prójimo. Estas tres por separado son tan inútiles como los sacrificios sin corazón ni alma de Israel. Jesús habló también sobre este tema en Mateo capítulo 12, versos 28 al 31. A través de los siglos, los rabinos habían añadido más de 600 mandamientos a la ley de Moisés, conocidos como la tradición de los ancianos. Por lo que había temas que generaban un gran debate entre los eruditos. Uno de esos temas calientes era sobre cuál de esos 600 mandamientos era el más importante, porque ellos los dividían y los clasificaban entre mandamientos leves y mandamientos graves. En una ocasión, los saduceos quisieron entrampar a Jesús inventando una historia inverosímil sobre la resurrección para hacerlo quedar en ridículo, porque los saduceos rechazaban la enseñanza de la resurrección. Pero Jesús les contestó sagazmente. Y un escriba, un estudioso de la ley, que estaba allí, sintió curiosidad por la sabiduría de Jesús cuando le contestó a esta gente. Y entonces le hace una pregunta a Jesús.
No está claro si la pregunta fue también una trampa, porque aunque el pasaje paralelo de Mateo 22 dice que le preguntó para tentarle, pero si usted lee el contexto de Marcos, parece indicar que realmente él quiso experimentar, él quiso poner a prueba el conocimiento de Cristo sin mala intención. Pero, de todas maneras, haya sido con buena fe o con mala intención, este hombre quiso aprovechar la oportunidad para conocer la postura de Jesús sobre cuál mandamiento era el más importante para añadirlo al debate. Yo no sé usted, pero ante esa pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Si yo nunca hubiese leído la Biblia, la lógica me diría que el primer mandamiento que Dios pediría sería, sírveme y adórame. Sin embargo, esta orden de sírveme y adórame es el complemento de ese verdadero primer mandamiento. Porque es sorprendente la respuesta de Jesús. Jesús le contestó con el Shema, que aparece en Deuteronomio 6, 4 al 5. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno solo es. El mandamiento más importante es, hermano, que creamos que hay un único Dios. Mire, eso es una confesión contundente de que existe un solo Dios. ¿Usted se da cuenta de la implicación que tiene esto? Si Él es el único Dios, no se puede invocar ningún otro nombre. Nada puede ocupar el lugar de privilegio que Dios tiene. Todo lo demás que la gente quiera adorar son simples ídolos. Recordemos que Israel estaba rodeada de países politeístas, idólatras, que siempre influenciaron a Israel en el Antiguo Testamento, trayendo calamidad y dominio sobre ellos. Esa conducta no podía repetirse. Ahora, una vez tú entiendes y reconoces que hay un solo Dios, hermano, y ese es el fundamento y clave aquí. La gente tiene que entender que no hay ni 2, ni 5, ni 10, ni 100, ni 1000 dioses. Hay un solo Dios, Señor de los cielos y la tierra. Jehová es su nombre. Ahora, cuando reconocemos que hay un solo Dios, entonces Él espera que le amemos. Pero ¿cómo es ese amor? ¿Con cuánto amor? Pues mire, Él espera que le amemos con todo nuestro corazón. Corazón, cardia, emociones, voluntad, propósito. Es decir, tu amor por el Señor debe ser como intencional. Tú quieres amarlo. Haces todo lo que está a tu alcance para amarlo. Oiga, como cuando usted lucha por conseguir algo, un trabajo, un puesto, unos estudios, una casa, un novio, una novia. Usted se lo propuso hasta que lo logró. Así de decidido debe ser nuestro amor por Dios. Segundo lugar, con toda tu alma. Psique es la palabra. Se refiere a todo tu ser espiritual. Pues con el principio mismo que te da la vida, porque vives, porque hay un aliento de vida, un espíritu de vida en ti que te lo dio el Señor. En tercer lugar, con toda tu mente, dianoia es la palabra. Es el intelecto. Como decía Pablo, que nuestro culto es racional, proviene de la razón. Nuestro culto a Dios, nuestro amor a Dios no es uno trastornado, que pierde contacto con la realidad, un fanatismo. No, sino que es coherente, lúcido en nuestro sano juicio. Finalmente, con todas tus fuerzas. Y puede referirse a fuerza física, con todo tu ser, que incluye tu cuerpo. Los judíos ortodoxos, si usted se ha fijado en los videos, adoran a Dios como, mire, moviéndose de adelante hacia atrás, ¿verdad? Porque ellos dicen que hasta el más pequeño de sus huesos tiene que adorarle. Y por eso es que ellos se mueven. Los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. En resumen, hermano, en este mandamiento, mire, lo más importante sería, reconoce que hay un solo Dios. De ahí partimos. Y cuando lo hagas, ámalo con todo tu ser. No obstante, Jesús aprovechó y añadió otro mandamiento también, usted sabe. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama al prójimo, déjeme decirle esto, no se refiere a abrazos y besos en el cutis y halagos, qué bueno tú eres, que es una maravilla, y después vienen y le entierran el puñal. No. Amar al prójimo como uno mismo quiere decir, hazle a tu prójimo
lo que te gustaría que hicieran contigo. Y no le hagas a tu prójimo lo que no te gusta que te hagan a ti. Eso es amar al prójimo en el concepto judío. Con esta respuesta, Jesús no está jugando el juego de los fariseos sobre quién tenía razón, sobre cuál es el mandamiento más importante. Mateo, en su pasaje paralelo, registra lo que realmente Jesús quería decir. Estos dos mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, recogen todo el espíritu de la ley. Todos los demás mandamientos se derivan de estos dos. Hablemos ahora de que fuimos creados para reconocer y adorar a Dios. Romanos capítulo 1, versos 18 al 25. Y si el ser humano fue creado para conocer y adorar a Dios, ¿por qué la mayoría de ellos no lo hace? Uno de los cuestionamientos que se le hace al cristianismo es que Dios sería injusto si condenara a la humanidad que no ha tenido acceso al conocimiento de la revelación de Dios por medio de la Biblia. En otras palabras, ¿qué pasará y cómo juzgará Dios a aquellos que vivieron antes de Jesús y aún aquellos que hoy día ni siquiera han escuchado su nombre? Vamos a ver la respuesta del apóstol Pablo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Como mencionamos anteriormente, el Salmo 19 nos da la contestación. Dios se ha revelado por medio de la naturaleza. Si bien es cierto que la creación por sí sola no puede darnos detalles precisos acerca de la voluntad de Dios o lo que nos exige para nuestra vida, ciertamente se puede tomar algunas ideas acerca del carácter y poder de Dios que nos inspira y enseña a través del lenguaje universal de la naturaleza. Pablo establece claramente que el hombre no tiene excusa delante de Dios para su mal proceder, porque Dios se le reveló en la creación. Pero es responsabilidad del hombre reconocer y aceptar esa revelación. La humanidad tiene un conocimiento innato de Dios, que nacimos con él. Es lo que se conoce en teología como el semen religionis del hombre. Es decir, que Dios dotó en la mente humana y por instinto natural a todas las personas de una percepción de la deidad, para que perciban que existe un ser superior a ellos mismos, el espíritu de vida que nos fue colocado a todos nosotros. El verso 19 dice que lo que conocemos de Dios es porque Él se lo manifestó. Pero el hombre es injusto e impío y contrario a aceptar la verdad de Dios, a conciencia la combate. Detiene la justicia con impiedad. El pecado domina su alma y su conducta. Dios le dio inteligencia para poder discernir que fue creado, que alguien está por encima de él. La creación visible revela los atributos invisibles de Dios, dice el pasaje, su amor, poder y deidad. Sin embargo, el ser humano lo ignoró por completo y prosiguió en su maldad. Dios se reveló, pero el ser humano se rebeló. Por eso, nadie puede argumentar la ignorancia como excusa para declararse inocente ante el Señor. A manera de un ejemplo, nuestro ordenamiento jurídico establece que la ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento. Si tú entras por una calle donde los carros estacionados están mirando en la dirección contraria a la que tú vas, ¿verdad? Aunque no haya un letrero que diga no entre, las circunstancias te dicen que vas contra el tránsito. La naturaleza y el conocimiento que Dios puso en el hombre es suficiente para que nos demos cuenta de que vamos contra el tránsito. Contra tal argumento no hay justificación. Sigue diciendo Pablo, pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dios es conocible, hermano, y se ha dado a conocer, pero la humanidad no quiso conocerle. Fíjese que aquí está hablando de gente, dice el texto, que ha conocido a Dios, pero escogen otras explicaciones o interpretaciones basadas en que en sus pensamientos, su razonamiento, su filosofía o hasta en la misma ciencia para conscientemente rechazarle. Esto lo vemos claramente cuando rechazan el evangelio porque lo encuentran muy simple, porque depende meramente de la fe. Pretenden ser, usted sabe, muy inteligentes y cultos, pero terminan usando argumentos fatuos y absurdos para justificar sus conductas depravadas. Mire cómo sigue diciendo el apóstol Pablo. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó en la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Mire, y se les ve la costura de la rebelión, cuando incluso los mismos ateos hacen de otras cosas su Dios. Su ateísmo se convierte en su evangelio que pretenden pregonar por todos lados, y a veces esos mismos disque ateos terminan adorando, mire, otras cosas o siguiendo otras filosofías o disciplinas, aunque no le llamen Dios ni religión. Prefieren rechazar al Dios creador y creer que fuimos creados por casualidad, por una explosión, un Big Bang. Hace falta más fe para creer que el universo se originó al azar que creer que una mente coherente que diseñó todo este sistema. Los llamados sabios tomaron la gloria de Dios y la fueron, mire, denigrando hasta lo más bajo. El hombre en su lucha por ser libre de un Dios que le sigue santidad y disciplina, convirtieron al hombre mismo en su Dios y establecieron sus propias reglas. A mí nadie me manda. Y sin darse cuenta, se convirtieron, mire, en animales que no se sujetan a nadie y viven en libertad, y convirtieron en sus dioses a las aves que vuelan por los aires, pasando por los animales de cuatro patas que corren por la tierra y terminando con los que se arrastran por el suelo. Fíjense que hay una degradación desde las aves que están arriba hasta los que se arrastran por el suelo. Hicieron de esa mentira su verdad. El culto a las criaturas evidencia que ellos saben en su interior que hay un ser por encima de ellos. Así que el problema no es servir a ese ser superior. Lo que no toleran es que ese ser es Jehová de los ejércitos, que pide santidad, limpieza y obediencia. Ahí está el problema. Hoy día en muchos países siguen adorando a las criaturas, y los que no se rinden ante las estatuas hacen lo mismo, pero de otra manera. Cada quien tiene su propio Dios. Puede ser, mira, algunos adoran su inteligencia, su dinero, sus posesiones, su educación, los títulos, su influencia. El mundo se inclina ante los ídolos de barro, llámense artistas, deportistas, comerciantes exitosos o políticos. En fin, honran a las criaturas de Dios y reniegan del Dios creador. La ira de Dios proviene de su justicia. La justicia de Dios otorga a cada quien lo que se merece. A unos recompensa y a otros retribuye. La humanidad trató de denigrar a Dios, convirtiéndolo en un animal inconsecuente y controlable. Entonces Dios los retribuyó, los entregó a pasiones bajunas. Los que pretendieron convertir al Creador en un animal, mire, terminaron ellos mismos convertidos en algo peor. El pecado predominante en esta sección de estos versos es lo que tiene que ver con la sensualidad, el pecado del cuerpo. Si bien es cierto que todo pecado es afrenta contra Dios, los pecados del cuerpo tienen una carga adicional porque es un reto directo a la voluntad de Dios como creador. Es como el inventor que crea su invento con un propósito, salvar vidas, y viene otro y lo usa para destruirla. Es una forma de decirle a Dios, mira, lo que tú diseñaste, lo usaré como yo quiera. La actividad sexual es una de las necesidades
más básicas de las personas, como lo es comer, beber o dormir. Comer y beber sin control o dormir en exceso tiene consecuencias, pero los excesos sexuales terminan en degeneraciones. Pecar con el cuerpo es pecar, mire, contra uno mismo. El uso antinatural del cuerpo tiene su retribución, dice el texto, en ellos mismos. Esa insatisfacción seguirá escalando y culminando en acciones trágicas para ellos mismos. De hecho, el uso inapropiado del cuerpo culmina, como sabemos, en serias enfermedades, mutilaciones y hasta condiciones mentales también. Terminan con una mente reprobada, es decir, terminan tan involucrados en la mentira que su sentido de supervivencia no es capaz de alertarle a que no hagan las cosas que no le convienen. Es como el que dice, yo sé que estoy pecando y sé que me espera el infierno, pero no me importa, a mí me gusta pecar. La verdad escapa a su razonamiento y su vida desenfrenada es lo único que les importa. Es lamentable que todavía hoy la gente siga cediendo a la misma tentación del Edén, desobedecer a Dios y creerse dioses. La serpiente antigua sigue engañando, manipulándolos como marionetas, prometiéndoles a las personas sabiduría y el conocimiento que le pertenece solamente al Señor. Y no se han dado cuenta que por más que estudien o vivan en contemplación, que obtengan el más alto conocimiento de los libros o la filosofía, o experiencias humanas que nos satisfagan emocionalmente y que nos conviertan en mejores seres humanos, tanto ricos como pobres, si Dios no está en esa fórmula, están fuera del paraíso y siguen errantes buscando un lugar que puedan llamar hogar. Dios creó la naturaleza con el propósito de que diera testimonio de la existencia de Dios, mostrar la huella de la mano del Creador como evidencia de su majestad y asombroso poder. Dios creó al humano con el propósito de que se relacionara con su Creador, lo amara por sobre todas las cosas, revelara su gloria y que nos ayudásemos los unos a los otros. Los que reconocemos al Señor, hemos encontrado significado a nuestra vida, a nuestra existencia. Sabemos lo que nos espera en el futuro y hacia dónde vamos. A morar por la eternidad con nuestro Dios en el paraíso renovado. El que vive sin conocer su propósito en esta vida o anda fuera del propósito para el que Dios le creó, es como el barco sin brújula o GPS, como dicen en estos tiempos, que está a la deriva, a merced de donde lo lleven los vientos. El que no sabe para dónde va, ya llegó. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron criadas. Desde luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puedan ver. ¿No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca? Y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador?
que Dios es real, no es un cuento, es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación.